Permutaciones. El orden sí importa. En una asamblea vecinal se reúnen 30 personas para elegir a la mesa directiva que consta de 3 miembros, presidente, secretario y tesorero. ¿Cuál es el mayor número de mesas directivas que pueden formarse? Toma en cuenta que importa el cargo en que son elegidas las personas en su puesto. Para calcular el número de permutaciones de un grupo de n elementos, donde se selecciona R de ellos, utilizamos la siguiente fórmula. Solución. Sustituimos nuestros datos en la fórmula. Se resuelven las operaciones. Cancelamos el 27 factorial arriba y abajo. Se realizan las operaciones faltantes. El mayor número de mesas directivas distintas que pueden formarse es 24.360.